Bueno, vamos a avanzar ahora en otros textos de la bibliografía que tenemos para trabajar este tema, de la relación entre Europa y Asia a partir del siglo XV hasta el siglo XVIII. Los textos que vamos a trabajar en este video son el texto de Wolf, ¿sí? Que es el capítulo 8, el comercio y la conquista de Oriente, los capítulos de Marx que tenemos asignados, tanto el de complementaria, que también estaba como complementaria en la clase sobre China, que es el capítulo 2 de Marx, que es los comienzos en China, y el capítulo centralmente tenemos en obligatoria, que es los comienzos de China y la brecha de Marx. Perdón, los comienzos de China, ya lo dije, la brecha, centralmente la brecha. A ver, cuando en el siglo XVI los marineros mercantes europeos, como dijimos en el anterior video, avanzan en el comercio con Asia a través del Índico, ¿sí? O habiendo buscado las rutas hacia el oeste y circunvalando América, ¿no? A través de nuestra Tierra del Fuego y llegando a través del Pacífico hacia Filipinas y todo lo demás, eh, la masa terrestre, como ya estudiamos, estaba en poder, la masa terrestre asiática estaba en poder de los grandes estados tributarios, los más productivos, los más poblados, todo más que Europa. Ahora bien, los mares, ¿sí? Todo el mar de la China Oriental, el mar Arábigo, el Golfo de Bengala, etc., estaban abiertos a cualquiera que quisiera navegar por ellos, comerciar por ellos, ¿sí? Pero también estaba abierto a intrusos, ¿no? Intrusos que tuvieran los suficientes recursos militares, capacidad de organización para hacer a un lado, como va a pasar justamente con la flota turca, cuando penetre, ¿sí? En el mar Árabe y en las aguas del Índico, eh, los galeones europeos, en especial, o en primer lugar, los portugueses. Antes de ir hablando justamente de este avance de los portugueses y demás, vamos a restituir lo que dice Marx en el comienzo de China, que nos habla de una periodización de estos tres momentos. Muchos de ustedes ya lo escribieron en trabajo práctico, en el último trabajo práctico. Son los tres periodos del Océano Índico, del comercio y de las formas políticas que hubo en el Océano Índico. ¿Sí? No confundir con los tres periodos de la relación entre Asia y Oriente que vimos antes que en el texto de Samir Amin. En el primer momento, es del 650 al año 1000, los comerciantes y marinos árabes eran los que comerciaban y dominaban el Índico. El Islam, ¿sí? Desde su surgimiento en el siglo VII, tuvo una expansión no solo militar, ¿sí? Sino también expansión de conversiones, ¿no? A favor del Islam, y centralmente los agentes de esta conversión fueron los comerciantes, que ya existían y que a la vez se expanden, ¿sí? A través del surgimiento del Islam. Y van a establecer justamente estos comerciantes, como ya vimos en la clase del sudeste asiático, colonias mercantiles en todo el Índico. Colonias que ya existían desde el siglo VII, ¿sí? Y que van a perdurar. El imperio musulmán va a ser un imperio estable hasta el siglo XI, ¿sí? En lo que es el mundo árabe, pero también va a ser un imperio que va a ser el imperio mugol, ¿sí? De los turcos, de Abkar, como ya vamos a describir ahora más adelante, en el norte de la India. ¿Sí? También van a construir emporios comerciales, como vimos en la clase del sudeste asiático, a través de los estrechos de la península
Malaya y las islas de Java también, que se va a ir convirtiendo progresivamente al Islam. Malaca va a ser el gran emporio comercial islámico, ¿sí? Y el Islam y el árabe va a ser la lengua del comercio, ¿sí? En todos los mares asiáticos. India, en ese momento, entre el 650 y el año 1000, estaba políticamente desunida, pero a la vez culturalmente unida. Esto es siempre lo paradójico de China, ¿sí? Unida a través del hinduismo, pero también unida a través del comercio. El Islam va a ir penetrando en la India, pero no va a suplantar al hinduismo, ¿sí? Va a convivir. El Islam, por tanto, separó a Europa de Asia en su avance, como ya venimos diciendo, ¿sí? Y también dividió al Mediterráneo. Los otomanos van a conquistar en 1453 Constantinopla, ¿sí? Y la van a convertir en Estambul, la capital del nuevo imperio otomano. Y pasan, por tanto, a controlar el comercio del Mediterráneo Oriental y de las rutas comerciales que unían el Mediterráneo Oriental con el Océano Índico. Pero esto ya nos estamos adelantando al siglo XVI. Entre el siglo IX al siglo justamente XVI, entre el 1000, en el Océano Índico vemos también algo que tuvieron que desarrollar en trabajos prácticos, que es la avanzada de Zhenghe, la entrada comercial de China al comercio del Índico. No es que esta no haya tenido lugar anteriormente, hablamos de los centros comerciales, de las embajadas que tenía China, sobre todo en el sudeste asiático, y especialmente el avance de China sobre Vietnam, pero lo que vemos ahora con la dinastía Ming, a partir del 1398, es un periodo de expansión muy particular que es de carácter marítimo, ¿no? A la vez seguido de una expansión también territorial, sobre todo en el norte de Vietnam, ¿no? Pero lo que vemos es con las expediciones de Zhenghe en un contexto en que China está demandando plata a el mundo, y ya que estoy, lo digo ahora, ¿no? Hay un momento particular en la historia de China. China, como voy a contar ahora, es la primera que imprime papel moneda, ¿no? Ese gran invento que todos tenemos nosotros en nuestra billetera, en vez de cargar con pesadísimas monedas de cobre y distintos materiales, eh, China inventa el papel moneda, que es una nota de crédito, ¿sí? No, nada más ni nada menos, eh, que libera justamente de ese peso, de esa gran demanda también de material, ¿sí? Metálico, del metálico. Eh, Esto, producto de este gran invento de China, producto de las invasiones mongolas y el declive mongol, con toda la decadencia que también va a tener la breve dinastía mongola en China, va a provocar una alta tasa de inflación y se va a devaluar muy fuertemente la moneda y se va a dejar de imprimir, ¿sí? Billetes, ¿sí? Y por tanto los billetes van a ser reemplazados por plata, ¿sí? Por la demanda de las típicas monedas chinas de cobre con conversión a plata. Y por tanto lo que va a hacer China es demandar plata a nivel mundial, ¿no? Eh, También esto es producto de, junto con el declive mongol, declinan las rutas comerciales terrestres. Y esta también es una explicación de la avanzada marítima del imperio chino en su etapa de la dinastía siguiente a la mongola, que es la dinastía Ming, ¿sí? Zheng es un navegante chino, pero de origen musulmán, que va a vivir entre 1405 y 1433, va a morir joven, pero que en 7 años en 2 años, perdón, hace 7 viajes que van a unir China con Hormuz, va a ir hasta la Meca,
¿sí? También África Oriental, en sus diferentes momentos de sus grandes viajes. Y de esta forma va a expandir la influencia china y va a estimular el comercio con China, van a construir embajadas, ¿sí? Va a obtener tributo. Piensen ustedes que a diferencia de los navíos europeos, los navíos chinos son navíos de juncos de muy grandes dimensiones, ¿sí? Y por tanto van a transportar gran cantidad de hombres. Es una flota muy extensa que también va a requerir mucha capital para poder constituirse, ¿sí? Y lo que va a mostrar es la China autosuficiente, pero necesitada de metálico, ¿sí? Japón va a ser el principal proveedor de la plata en China hasta la llegada de la plata europea proveniente de América, porque tampoco Europa tenía plata. En este momento, India cuenta con un sistema ya integral de la manufactura, que ya hemos mencionado anteriormente, pero queremos repetir y recalcar, con su cultivo de algodón, con su producción de telas, con un mercado interno muy próspero, con una exportación a China, pero también a Europa. La única diferencia con China es que lo que nosotros llamamos India no existe. Existe una India dividida, como lo vemos acá en el mapa, en una vasta cantidad de territorios, ¿sí? Políticamente diversos y desunidos, ¿sí? Hasta lo que va a ser más adelante la unificación mongola. Las expediciones de Zheng en un momento se van a cortar, ¿sí? No es porque China abandone este ideal de propaganda, este ideal de conseguir tributos de otros estados, de influir políticamente, sino que esta representación de China y esta afirmación de China como una China autosuficiente y por tanto autocentrada y productivamente agrícola, eh, va a reforzarse cuando la avanzada de los pueblos de la estepa, ¿sí? Los pueblos nómades, vuelva a golpear las puertas del norte de la China y lleve a destinar los recursos que se estaban destinando para la flota de Zheng al reforzamiento de los ejércitos del norte y una nueva expansión de la muralla para contener a los pueblos nómades. La tercera etapa del Índico, ¿sí? Es lo que conocemos como la ruptura, ¿sí? La ruptura de las relaciones mercantiles y de las formas de comercio y de política que dominaban hasta ese momento. ¿Por qué? Por lo que tenemos aquí es la entrada, la irrupción de los europeos a partir del 1500 al 1700, que van a poner fin a 1000 años de regulación, o mejor dicho, de autorregulación del comercio en el Índico. No había aquel sector, por más que tenga preponderancia por un momento los árabes o los musulmanes y otro momento preponderancia china, esta no impedía el comercio de otros comerciantes no chinos, no árabes, ¿sí? Lo que tenemos es puertos, por ejemplo, no amurallados, puertos abiertos que podían ser recibidos con tal de pagar una aduana, ¿sí? Podía atracar cualquier navío. Lo que vemos ahora es que a partir del periodo de la entrada de los europeos, el comercio pasa a ser un comercio armado, porque justamente lo que van a traer eh, los europeos es tratar de controlar las rutas marítimas del comercio e intentar monopolizar de esta forma el tráfico comercial. Aunque lo intenten, no va a ser algo que van a conseguirlo, recién lo van a conseguir en el siglo XIX, cuando lleguen, gracias a la revolución industrial,
¿sí? El segundo momento de la revolución industrial, el barco a vapor. Pero no obstante, durante todo este periodo que estamos viendo, lo que van a tratar de hacer es justamente tratar de monopolizar el tráfico y controlar las rutas comerciales. En 1400, mientras China era una unidad largamente gobernada por diferentes dinastías, pero habiendo existido un solo imperio, ¿sí? Que dominaba entre 85 a 100 millones de habitantes y se extendía por un territorio tan extenso como es hoy Estados Unidos, ¿no? Con bienes industriales, bienes productivos y con bienes a la vez que se comercializaban a todo el mundo, Europa, volvemos a repetir, era marginal y el único producto que tenía para comerciar era la lana. ¿Sí? Era una península euroasiática dispersa, desunida, dividida, que guerreaban entre sí, pero que con la invasión mongola, que no solo trajo la peste a Europa, sino que a la vez trajo la pólvora, junto con la posibilidad de los europeos de construir campanarios y de ese arte de construir campanas, transformarlo en el arte de construir cañones, utilizando la pólvora mongola, lograron justamente mejorar ese sistema de cañones que ya conocían los chinos, que fueron sus inventores, eh, ahora con metal, y transformar sus barcos en castillos marítimos, ¿sí? Con torretas, con cañones, que junto a la vez con la vela turca, la vela triangular, ¿sí? Pudiera dominar los mares. Hasta 1400 solo Venecia controlaba la conexión, ¿sí? Con Asia, consiguiendo de esta forma la pimienta por intermedio de Egipto y por intermedio de los otomanos. A partir del 1500, España va a buscar la ruta alternativa a Asia y justamente obtendrá un imperio para sí mismo, que es el imperio americano. Las colonias de América va a ser la cuestión clave, lo que decía el texto de Samir Amin, no el de Rusia, sino el que vimos de El ciclo eterno, que es lo que va a permitir, uno de los elementos que va a permitir la superioridad europea frente al mundo asiático. Pero volvamos, la idea es presentar este momento de ruptura del comercio del Índico. Y los que rompen justamente el comercio del Índico no van a ser los venecianos ni los genoveses, van a ser los portugueses y los españoles. Los portugueses entran al comercio del Índico gracias a la circunvalación de África, abriendo la ruta a la India a partir de 1498, ¿no? Siguiendo al Pestrejuan, pero centralmente al oro de Guinea. Van a navegar justamente la masa del continente africano hasta llegar y dar la vuelta por el Cabo de Nueva Esperanza gracias a un navegante musulmán que pusieron a su servicio, y abrir justamente este gran espacio del Índico para sí. Espacio del Índico que estaba, como dijimos, a merced de la navegación, de quien quisiera, y van a ser los primeros en arribar, los primeros europeos, los portugueses, en abrir el comercio en nombre del rey, ¿sí? Y a la vez por cuenta propia. O sea, los que llegan en estos barcos van a hacerlo con una carta o con un permiso por una atribución del propio rey, pero van a comerciar en nombre del rey, pero para hacerse, ¿sí? Ricos ellos mismos. En 1502 los portugueses van a tomar el puerto árabe de Calicut,
van a tomar la isla de Hormuz, ¿sí? Y van a construir ahí una fortaleza y van a tomar el puerto de Malaca. El objetivo de los portugueses en la India, las Indias Orientales, lo que se conoce justamente toda esta región como las Indias Orientales, ¿sí? Es vender protección y a la vez obligar a pagar derecho de paso, de tránsito, por estos puntos claves. Los que conquistan justamente ellos son puntos claves del comercio, ¿sí? Son puntos estratégicos y en ellos van a construir fortalezas que van a controlar justamente el paso de los comerciantes. Repetimos, los portugueses, ¿sí? Al igual que el resto de los europeos, no tenían nada que vender más que justamente imponer, por el contrario de vender, que es lo que hacían los asiáticos en ese momento, en el comercio, sino imponerse en el comercio vendiendo su protección. O sea, mafiosos, ¿no? Lo que se conoce como mafiosos. Acá tenemos un mapa donde están los distintos puntos del avance portugués en su exploración de las costas africanas hasta llegar a las costas de la India. De inmediato a los portugueses los siguieron los holandeses, que a diferencia de los portugueses van a fundar la primera compañía comercial europea, la BOC, ¿sí? Que le va a disputar a los portugueses su primacía en el comercio asiático. Luego de los portugueses y los holandeses van a llegar los británicos, también con esta forma particular de la compañía, ¿no? Que en este caso va a ser la Compañía de las Indias Orientales. ¿Qué es una compañía? Es justamente una cédula de comercio otorgada por la corona para controlar en nombre de la corona, ¿sí? Las rutas comerciales y el comercio. La compañía es aquella que tiene el monopolio del comercio entre la metrópoli y las rutas comerciales que abra y controle. Tengamos en cuenta esto, justamente, esto es una ventaja. ¿Sí? Una ventaja porque no queda librado a la libre empresa de el caso de un portugués, un señor feudal, sino va a ser una compañía que venda, como vemos acá, títulos comerciales, que cualquier burgués, banquero, puede comprar un título, ¿sí? Y la compañía se encarga de enrolar a marinos, soldados, aventureros, armar una tripulación, conseguir las mercancías para ser comercializadas, etcétera, etcétera, y ponerlas al mar, ¿sí? Eh, sin necesidad que un señor y un capitalista vaya a riesgo, ¿sí? Con toda la empresa. Por el contrario, de esta forma, con la compañía, tan solo se queda muy tranquilamente en Brujas o en Amberes, esperando que ese bono obtenga ganancia a la vez que crece la compañía, ¿no? Ese es el objetivo comercial. Por 3 siglos, justamente los holandeses, pero también los portugueses y los británicos, van a establecer factorías. Las factorías son puntos de asentamiento y comercio en las periferias marítimas continentales, o sea, en las costas, pero son precarios asentamientos, ¿sí? Que dependen de la marea alta para poder acercar las naves, y que pudieron asentarse ahí no desafiando a las autoridades locales, sino bajo la venia y el permiso de las autoridades locales, ¿sí? Van a tener que esperar los europeos hasta el siglo XVIII
para poder desafiar a las autoridades locales, en este caso los británicos, a el emperador mongol. Lo que quiero decir es que tanto portugueses como holandeses como británicos van a obtener un dominio marítimo gracias a su organización comercial, ¿sí? Que va a permitir a los europeos desembarcar, literalmente, lo van a bajar de los barcos, a los competidores asiáticos y los van a reemplazar en este comercio tan lucrativo que era el comercio de acarreo de mercancías. ¿Por qué? Porque no tenían, vuelvo con este día, no tenían nada para vender más que cambiar, ¿sí?, a un comerciante árabe, un comerciante indio, por ellos mismos, poniendo a disposición sus navíos y transportar las mercancías que se producían en los mismos lugares asiáticos a otros puntos de comercio asiático y de ahí a Europa. O sea, no pudieron, como hicieron en América, dominar el comercio y la producción, sino que estaban sujetos a los gobiernos locales, a las alianzas políticas que establecían con esos gobiernos locales, para poder asentarse en las costas y tener un punto de comercio en esas costas que le permita la conexión con el comerciante al interior del territorio, poder hacerse con las mercancías de las cuales ellos iban a transportar y comerciar, ¿no? A la vez que tengamos en cuenta esto, es muy importante, estos europeos de diferentes procedencias competían entre sí y esa competencia era una competencia también de guerra entre sí, bélica, por hegemonizar y por controlar el comercio. No solo con su principal rival cultural, pero también, sobre todo, comercial, que eran los musulmanes, sino que guerreaban entre sí, entre portugueses y holandeses. Hablemos justamente de estos portugueses en Asia. Se fueron adueñando, como dijimos, de algunos puntos claves de la red de comercio ya existente, de la red de comercio musulmana, y en 1510, por ejemplo, se establecen en Goa, en la India. En 1515, dijimos, en Hormuz, hacen entrada de esta forma al Golfo Pérsico, y como ya vimos en la clase anterior, en 1519 conquistan este emporio tan próspero comercial que era Malaca, ¿sí?, que era el comercio central, el comercio pretendido y añorado por los europeos, que es el comercio de especies. Y por tanto ahí se van a establecer en factorías y van a producir una modificación de los asentamientos, porque se van a construir fortalezas, ¿sí?, en los litorales costeros. ¿Cómo pudieron los portugueses en primer lugar y luego los holandeses y los británicos hacer esto? A través justamente de nuevas herramientas, que es el velero ¿sí? Este velero, que dijimos que era justamente un velero con una vela cuadrada en el centro, ¿sí?, típicamente europea, más la vela latina árabe, pero centralmente los cañones acorazados. Por tanto, una fortaleza andante, que a la vez era una fortaleza rápida y de facilidad de maniobra, gracias a esta adaptación también de la vela, que le permitió ser una flota superior a la flota preponderante en el Índico, que era la flota mameluca, la flota egipcia que controlaba el Mar Rojo, y la flota Gujarati, que era la flota del norte de la India que controlaba el mar árabe, ¿sí?, pero también a la flota otomana, por un breve momento, la flota turca. También justamente esto, ¿no? Las fortalezas. Hormuz se va a transformar en una fortaleza. ¿Y por qué hacían esto? ¿Qué buscaban? Buscaban las especies, la pimienta, en primerísimo lugar, para conservar la carne, pero no solo, el conjunto de
de especies. Sabemos la canela, vemos el clavo de olor, la nuez moscada, ¿sí? Y sortear de esta forma, alcanzando estas rutas de comercio, al intermediario árabe, pero también logrando vender a, a la demanda europea más barata. Justamente de esta forma, también apropiarse de las ganancias comerciales. ¿Sí? Si dominaron la navegación, decíamos, no significa que dominen la producción. La producción no va a dominarse hasta que se conquiste la India por parte de los ingleses, ¿sí? Lo que van a dominar son los mares de Asia, y de esta forma lo lucrativo va a ser el otorgamiento de licencias comerciales a los propios asiáticos y el cobro de derechos de aduana, ¿sí? De esta forma van a intentar dominar el comercio chino, pero no derrotando a los chinos, sino quedando sujetos a la posibilidad de asentarse en factorías. La factoría portuguesa va a ser en China va a ser la factoría de Macao, ¿sí? En la entrada del Golfo, de la entrada del Río de las Perlas, en el sur de China. ¿Qué límite tuvieron los portugueses al comercio y a su desarrollo, a su avance sobre el comercio asiático? El límite es que justamente era un reino feudal, como es el reino de Portugal, ¿sí? Que a la vez no logra controlar nunca, ¿sí? Una porción significativa de territorio y por tanto de producción de los lugares a donde llegan, ¿sí? Tanto en el continente como en las islas. En 1630 los portugueses van a perder el control del Golfo Pérsico en manos de los turcos, cada vez más poderosos. Pero también a partir de como dijimos recién, de la llegada de los holandeses. Los holandeses llegan a Asia a partir del 1600 y hacen sentir su presencia a los portugueses por medio justamente de esta compañía holandesa de las Indias Orientales, que tiene el comercio monopolizado entre las Indias y Holanda, a diferencia de lo que tenían, como dijimos, los comerciantes por cuenta propia de Portugal, ¿sí? La compañía tenía el derecho de hacer la guerra, de pactar la paz, de construir fuertes, de tener una administración propia en los lugares que conquista o que llega, y estaba gobernados por directivos, por una mente empresaria, ¿sí? El objetivo es no solo conquistar el mar, sino tener el dominio de aquello que se comercia, el dominio de las especies, el dominio productivo de las especies, ¿no? Y se van a focalizar en este sentido en las islas del sudeste asiático. En 1605 guerrean y consiguen el control de los puertos portugueses, le arrebatan Malaca en 1641, los portugueses tan solo se van a quedar con Goa y Macao. En 1684 conquistan la isla de Java y en 1638 conquistan la isla de Ceilán, en el sur de India, actual India, hoy Sri Lanka. La más preciada posesión, como vimos en la clase anterior, fueron las Molucas, ¿no? Un conjunto de islas en el archipiélago de que hoy conforma Indonesia, que producían centralmente clavo de olor, nuez moscada y masía. Pero la producción de estos bienes va a depender de un colaborador,
este elemento que vimos tan importante a partir del texto de Robinson, cuando nos explicó esta forma particular de desarrollo del imperialismo, que es la necesidad de establecer lazos con el poder local, ¿no? Para transformarlo en un intermediario de sus intereses. Justamente esto es lo que van a manejar muy bien en primera instancia los holandeses, ¿no? Que van a depender, por ejemplo, en las Molucas del sultán de Ternate, que les va a dar el monopolio de las especies a ellos, ¿no? Para comerciarlo, a cambio de bienes como, por ejemplo, los rifles, ¿sí? Bueno, rifles, no sé si eran rifles, pero eran armas de fuego, ¿sí? De esta forma, eh, los holandeses van a impedir que otros comerciantes, ¿sí? Europeos se interpongan en su camino con las especies, van a conseguir el monopolio, pero para conseguir el monopolio a la vez van a implementar métodos absolutamente despiadados, que como lo describe el texto de Panecker, ¿sí? Van a masacrar a poblaciones enteras de las islas para conseguir así su sometimiento y la transformación de islas enteras en producción de monocultivo, ¿sí? Y en el caso de que no se sometan, ¿sí? Van a mover poblaciones, van a hacer justamente una limpieza étnica de islas enteras, van a transformar esas islas en islas de producción esclava, con forma de plantación, ¿no? También nosotros la conocemos bien por América, justamente la idea de la plantación, donde existe justamente trabajo esclavo y el esclavo trabaja por su propia subsistencia, ¿sí? O sea, van a reemplazar al campesinado por trabajo esclavo muchas veces, o inclusive lo que van a hacer es trasladar la población de una isla entera a otra, ¿sí? Para producir justamente lo que querían ellos, que era centralmente el clavo de dolor, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué ganan los portugueses, perdón, por qué ganan los holandeses por sobre los, perdón, me trabuqué. ¿Por qué ganan los holandeses por sobre los portugueses? Primero porque tenían, dijimos, eh, mejores barcos, porque a diferencia de los portugueses, tenían bases que van a transformar en bases permanentes, bases en las islas, ¿sí? Eh, para sus soldados, para los navegantes, que se van a hacer, a diferencia de los portugueses, navegantes contratados, o sea, van a ser mercenarios, ¿sí? Y que siempre estaban listos para el combate, ¿no? Estaban más adelantados también para el combate. Pero el factor más importante, justamente de Holanda, para dominar el comercio por largo tiempo, es que Holanda en Europa era el lugar más rico de la actividad mercantil, ¿sí? Donde ya existía una burguesía mercantil que justamente lo que entra en competencia con los portugueses es entrar en competencia con una aristocracia naviera, ¿sí? Tengamos en cuenta que, por ejemplo, Enrique el Navegante, ¿sí? Que va a ser el rey de Portugal, él mismo es un aristócrata que se lanza al comercio, ¿sí? Eh, el límite que van a tener los holandeses es el altísimo costo militar justamente para este nivel de empresa que van a proponerse, y a la vez que al trastocar las redes comerciales van a terminar ahogando a los comerciantes asiáticos, ¿sí? Y de esta forma van a transformar el comercio de los reinos ribereños en que eh, van a conquistar. Por ejemplo, Malaca va a comenzar, a partir de la conquista holandesa, va a iniciar un lento declive,
los reinos productores de arroz van a terminar siendo satélites de la compañía. La población va a ser dependiente de la provisión de justamente el arroz y otros recursos por cuenta propia de la compañía, al transformar justamente esas poblaciones en productoras tan solo de bienes para el comercio exterior, o sea, no van a ser autosuficientes, y por tanto esto va a necesitar una estructura, ¿sí?, de comercio muy importante para la compañía, y esto a larga distancia, ¿sí? Y que todo a cambio de una producción de unas pocas mercancías de alto valor, ¿sí?, de muy alto valor de intercambio, pero que dependía del comercio de larga distancia, ¿sí? Los holandeses apreciaron desde un principio lo barato que resulta el comercio del dominio indirecto, ¿sí? Esto es lo que nos dice Paniker, para poder explotar la producción sin obstáculos y tampoco sin tener que invertir mucho, pero a la vez justamente lo que van a encontrar es al tiempo que los colaboradores internos que consiguen van a comenzar a desintegrar sus bases de dominio y van a estar van a obligar a la compañía a que los apuntale mediante la intervención directa, y por tanto ese bajo costo que tenían al principio ya no le va a dar más rédito, van a tener que en la compañía transformarse en el dominador directo de las islas. A partir de 1760 los holandeses no solo tenían el monopolio del comercio de Indonesia, sino eran los verdaderos dueños de las islas. Si nosotros tenemos que comparar a la BOC con algunas de las grandes empresas que hoy dominan la economía a escala mundial, el nivel de ingresos y de riquezas que tenía la BOC en su tiempo es igual a un conglomerado de muchas de las grandes compañías que hoy dominan el comercio internacional, ¿sí? Eh, para tener una idea del nivel de ganancias que representaba. Es muy hermoso caminar por Ámsterdam y demás, pero esa hermosura salió de algún lado, ¿no? De algún lado se construyeron esa ciudad de canales espléndida además, gracias a no solo el comercio del tulipán, sino este comercio monopólico de especies que tuvo un altísimo costo humano, como lo revela justamente el texto de Paniker cuando nos habla del sistema de plantación que va a transformar a la compañía en dueño de la vida, no solo del producto, sino de la vida de los trabajadores, ¿no? O sea, voy a hablar de destrucción, resistencia y represalias, constituyeron la monotonía de la historia de las Islas Molucas, dice Paniker, ¿sí? Impusieron la esclavitud y la hambruna, más la estafa a los productores como forma de dominio. La paradoja, también de esto vamos a hablar más adelante, es que en 1795 se produce en los Países Bajos, ¿sí?, el lugar de la compañía, justamente los ecos de la Revolución Francesa, esa que nos habla de igualdad, fraternidad, libertad. Bueno, los holandeses van a ser parte de este movimiento revolucionario, pero no le va a llegar ningún eco hasta el remoto de las Indias Orientales. Justamente la libertad, la igualdad, la fraternidad es para todos los holandeses y europeos, no para todo el mundo, sus colonias no. De la misma forma puede dar cuenta a los haitianos con referencia a lo estrecho de miras, a lo egoísta y a lo europeo, que era justamente esa proclama de la Revolución Francesa, ¿no? Porque a los negros esclavos no les compete ni por asomo la posibilidad de la libertad, y mucho menos de la fraternidad, ¿sí?
Pero lo que sí le va a llegar a la compañía holandesa de las Indias Orientales es la influencia del Islam. El Islam va a ser justamente, hasta el día de hoy, Indonesia tiene un grandísimo peso, es mayoría de la población es musulmana, va a continuar, ¿sí? El avance del Islam, pero también el avance de su resistencia al dominio europeo. ¿Sí? Va a vivir diferentes rebeliones, ¿sí? Que van a terminar socavando el peso de la compañía en esas islas. Como producto de las guerras napoleónicas, en 1811 a 1825 va a cambiar el signo del dominio de la compañía va a ser absorbida por los británicos, ¿sí? Van a ser conquistados, hasta que luego, en 1825, el rey Naranja va a volver con el dominio colonial directo por parte de, ahora sí, de la monarquía holandesa, ¿no? Pasemos a un elemento central de esta clase, que es justamente el avance tan particular que van a tener los británicos sobre la India. Y para hablar de esto, estamos obligados de hablar del Imperio Mogol, ¿sí? La Compañía de las Indias Orientales, ¿sí? Fundada en 1606, no difiere por un siglo y medio, ¿sí? De lo que pueden ser otras compañías europeas, por ejemplo, la compañía holandesa que acabamos de ver, en sus formas de organización, en sus formas de dominio. Es más, va a correr a desventaja de sus competidores europeos. Recién con el asentamiento de la compañía en Calcuta es que va a lograr ahí un diferencial con respecto al resto de los europeos. A ver, ¿qué problemas tenía la compañía? Primero, la compañía, a pesar de tener igualmente una carta, ¿sí? Brindada por la corona británica de monopolio del comercio entre las Indias Orientales y Londres, eh, el comercio británico nunca va a ser monopolio exclusivo de esta compañía, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la vez tenía menos capital que los propios, que el resto de las compañías, ¿sí? Eh, y esto implicaba que tenía que depender muchas veces de los préstamos de los propios nativos asiáticos, especialmente de los nativos indios, ¿sí? Y esto es importante, ¿sí? A la vez tenía un problema institucional, ¿sí? Había dos instancias de intervención de la compañía. Por un lado, el mismo Consejo de Accionistas, pero por otro lado, el Parlamento, el gobierno británico, que constantemente tenía que renovar la carta. Y al renovar la carta de monopólica de la compañía, renovaba no solo sus atribuciones, sino también sus obligaciones con la corona, ¿sí? Por tanto, le imponía nuevas condiciones para el comercio, para el intercambio, obligaciones comerciales ahí donde avanzaba, etc. Por tanto, tenía un control limitado. Mismo el gobierno de la propia compañía tenía un control limitado sobre lo que hacían sus agentes. Tengamos en cuenta que eh, desde Londres hasta la India, ¿sí? Había que navegar 16 meses. Como resultado, lo que tenemos es que los agentes de la Compañía de las Indias Orientales Británicas tenían un alto grado de independencia frente a su sede central, ¿sí? Los agentes británicos podían hacer y deshacer sin que, sin que Londres le diera una orden o pudiera, en tal caso, revisar lo hecho por los agentes, ¿sí? A la vez tenía un gran diferencial, comprendiendo sus desventajas,
generales que tenía la compañía británica con respecto a los europeos, al resto de los europeos. Por un lado, los británicos no tenían la intención de entrar a la India y transformarse en cruzados católicos, como eran los portugueses muchas veces, ni tampoco de transformarse en el poder político-militar en las islas, como vimos recién que se habían convertido los holandeses. El único objetivo que tenían los británicos era de enriquecerse lo más rápido posible. Por tanto, no solo se veían obligados a aceptar la soberanía local, sino que muchas veces le convenía aceptar justamente esta soberanía local para protegerse también, producto de su debilidad, de los otros competidores europeos, ¿sí? Portugueses y holandeses, y por tanto el soberano local actuaba de intermediario y de protector de los británicos frente a los otros competidores. ¿Por qué? Porque también este es un rasgo central. Nosotros estamos hablando de la relación entre Asia y Occidente, entre Europa. La entrada de los europeos al comercio asiático no implicó una pérdida para los gobiernos, ¿sí?, de Asia. Sí implicó inmediatamente una pérdida para los comerciantes asiáticos, pero estos no son necesariamente los gobernantes. Tal vez sí el gobernante de Malaca, porque era justamente un emporio comercial, era un enclave comercial, ese reino costero, como vimos en clases pasadas. Pero para un gobernante indio, un gobernante chino, el establecimiento de factorías europeas le resultaba un beneficio, porque esto promovía el comercio, promovía la exportación de los productos y a cambio de otros productos o inclusive de plata americana, como vamos a ver. En India, el establecimiento de factorías, específicamente, no se van a reducir a los británicos, como bien lo vemos en el mapa, donde vemos los establecimientos daneses, holandeses, franceses y portugueses. Vemos en específico, por ejemplo, en Surat, ¿sí?, en la frontera del Imperio Mogol, el establecimiento de justamente la factoría británica en 1611. ¿Sí? Acá. El próximo asentamiento británico va a ser en 1639 en Madrás, donde se van a establecer no solo como comerciantes, sino como representantes del gobierno indio, como administradores en nombre del representante indio. Fíjense ustedes, no tenían independencia. Luego, en 1665, se van a establecer en Bombay, una de las más importantes ciudades de la India actual, ¿sí? 1665. Ahora, vean ustedes, Bombay. Tenemos que en este momento ya existía una factoría en Bombay que procedía del siglo XVI, 1533, ¿sí?, que la habían construido los portugueses. La obtienen justamente los británicos del casamiento de Catalina de Braganza con Carlos II, ¿no? El regalo de boda portugués va a ser justamente Bombay. Carlos II, la va a ceder a la compañía a cambio de un préstamo, ¿sí? Acuérdense que los reyes en Europa, por sus gastos suntuarios, pero también por el avance y la necesidad del crecimiento del poder absoluto, van a estar constantemente requiriendo de préstamos y de capitalizaciones, y por esto como vimos en el texto de Samir Amin, ¿sí?, el de la historia como un ciclo eterno, se van a transformar en aliados del desarrollo mercantil, ¿sí? Y acá tenemos claramente un ejemplo.
hasta el establecimiento en 1690 del punto clave de Calcuta. Acá. Ya vamos a entrar por qué es el punto clave. ¿Sí? Durante este siglo, ¿sí?, que va a ir desde Surat hasta Calcuta, el transporte estaba en manos musulmanas, el comercio y los préstamos en manos de poderosos linajes de la casta comercial hindú, que a su vez estaba en contacto con los jefes de aldea que dirigían la producción local. Lo que vemos es que en ningún lugar están los británicos. Justamente los británicos están al margen del accionar comercial, productivo y de poder de la India. Pero en el siglo XVIII, cuando el poder mongol se va desvaneciendo, sobre todo en Surat, a favor de los belicosos marathas, que es una confederación que se va estableciendo en este momento, van a verse obligados de irse trasladando constantemente a otras regiones. Pero este tema particular de diferentes momentos lo vamos a ver cuando veamos la colonización, en específico la colonización de la India. Lo que quiero mencionar acá, ¿sí?, es que la relación de los británicos en este siglo, ¿sí?, va a depender de cómo se lleven tanto con el imperio mongol como con los comerciantes y con los banqueros y con los jefes de aldea locales. ¿Sí? Y para eso tenemos que describir qué es el imperio mongol. El imperio mongol, ¿sí?, cuando llegan los británicos a la India, se encuentran que existía justamente un imperio que había empezado a construir un dominio que logró abarcar casi el conjunto de del subcontinente indio, ¿sí?, pero que este imperio comenzaba a declinar. El imperio mogol era una experiencia reciente para el momento, ¿sí?, que había sido creado por los turcos timurdios, llegados del Turquistán, del centro de Asia, ¿sí?, en el siglo XVI, que habían comenzado sus incursiones sobre la India en 1527 y habían proclamado al primer emperador, cristalizando, construyendo un sistema político al estilo de Asia Central, del lugar de proveniencia, ¿no? Que consistía en ubicarse ellos en los lugares preponderantes del poder político, como justamente una casta militar, así van a ser incorporados dentro del sistema hindú de castas, como vimos, que ya existían de diferentes castas. Bueno, los mogoles se van a introducir dentro de ese sistema de castas, no rompiendo, a pesar de ser musulmanes, no van a romper con el sistema de castas, sino van a ser integrados a ese sistema de castas, justamente como la casta guerrera, sin tocar el poder en la cúspide simbólica de dominio ceremonial que tenían los brahmanes. ¿Sí? Por tanto, lo que van a construir es un sistema jerárquico que a la vez va a dominar a través del dominio militar, ¿no? Pero también a través de una vasta y una poderosa administración burocrática. Ellos van a conformar a la vez un sistema de dominio, donde van a poner a los mansabadares, se llamaban así, a la élite militar, como justamente la cúspide del dominio jerárquico de este imperio mongol. El imperio mongol se va a expandir, ¿sí?, por el conjunto del subcontinente indio, y va a construir una estructura descentralizada. Y esto es importante, ¿no? A diferencia de lo que vimos en China, el imperio mogol va a ser una estructura descentralizada y por eso va a tender a la desintegración, ¿sí? Que no va a implicar
un derrumbe y un hundimiento generalizado cuando se ponga en crisis el poder mongol, sino la construcción de estados regionales que van a mantener su autonomía, su independencia, ¿sí? Cuando el centro del poder caiga. Y esto va a ser muy importante para la colonización británica. Esta estructura de poder, ¿sí? Una estructura de poder jerárquica por la cantidad de tropas que cada sector de esa jerarquía podía mover y movilizar y tener bajo su dominio, un poder a la vez que se va a extender burocráticamente, en el sentido de la posibilidad de construir una vasta red de administración, un poder que va a ser musulmán, ¿sí? Dominado por musulmanes sobre un conjunto de población hindú, ¿sí? Que esto no va a ser una imposición religiosa, sino que va a ser una convivencia por una buena cantidad de tiempo plurireligiosa, ¿sí? Donde vamos a tener, por ejemplo, al emperador Abkar teniendo en su corte a brahmanes, ¿sí? O escuchando también y con mucho placer los debates religiosos que va a fomentar, ¿sí? Pero también tenemos, centralmente esto es lo que nos interesa, un Estado, ¿sí? Que va a estar tendiente a la modernización, ¿sí? Una modernización que está en los albores de una modernización del estilo capitalista, con centros de producción y de exportación de textiles, como vimos, a todo el planeta, que a la vez absorbía mucho excedente del conjunto del planeta, o sea, vendía más de lo que compraba, ¿sí? Podemos decir que tenían, como dijimos antes, una balanza autosuficiente, y no solo autosuficiente, sino a favor, ¿sí? Y la India, por tanto, estaba en un momento no de caos, sino de prosperidad económica con el Imperio Mogol, ¿sí? Esta élite cosmopolita, cortesana, de costumbres y gustos que nos llegan hasta el día de hoy, ¿sí? Prácticamente la vestimenta, esa típica babucha y bigotes y barba que nosotros asimilamos a lo hindú, no es hindú, sino es propiamente mogol, ¿no? Que a la vez va a tener su influencia sobre la élite local, sobre los jefes locales, ¿sí? Y que a la vez va a crear y con esta prosperidad económica al establecerse en el conjunto del subcontinente indio, va a promover que la clase comerciante próspera crezca, ¿sí? Con sus préstamos, a la vez requiriendo productos suntuarios y por tanto requiriendo productos cada vez con mayor valor agregado, artesanal, productivo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y a la vez creando una red tributaria a través de esta élite que se le va a recompensar con el cobro de tributos. Decíamos, una de las debilidades del Imperio Mogol es que es un Estado descentralizado. La descentralización la vemos a través de este elemento que es la delegación del cobro de tributos, ¿sí? Ahora bien, este cobro de tributos va a tener una particularidad que justamente para compensar esta debilidad, que no va a ser hereditario, sino lo que va justamente a tratar de crear es una casta que, por tanto, no es una clase porque no es hereditaria, sino, pero sí es un cargo vitalicio que va a estar a cargo de cobrar impuestos, que van a ser los gobernantes locales, ¿sí? Y acá nos vamos a la primera debilidad del Imperio Mogol. Entre la élite y la población van a estar los samidares. ¿Quiénes son los samidares? Son los jefes de los linajes de las castas predominantes en cada una de las regiones
que tienen ellos sí derechos hereditarios patrimoniales para recibir tributo de las regiones en que ellos gobiernan, ¿no? Estos ganan o pierden de acuerdo a la influencia que tienen en el Estado, o mejor dicho, el grado de influencia que tiene el Estado sobre ellos. Ahora bien, ¿por qué? Porque tenemos, imagínense así, tenemos a el emperador Mogol, tenemos a un cargo hereditario que domina una región, ¿sí? Que es el gobernador, y debajo de él tenemos a los jefes locales que dominan directamente, ellos sí, de forma hereditaria, porque son una casta, ¿sí? En la pirámide de castas del sistema hindú, que dominan un conjunto de población, dominan un conjunto de la producción, etc. Y ellos son los que cobran tributo, que a la vez le tienen que rendir tributo al gobernador, que a la vez le tienen que rendir tributo al emperador. Este sistema, ¿sí? Es débil, ¿por qué? Porque no hay una delegación directa entre el emperador y el poder local, sino hay una delegación intermediada, ¿sí? Por el gobernador y por el samidar o el jefe de linaje. Y esto va a significar que cuando justamente el sistema sea débil, esta relación, este hilo conductor del tributo se rompa, ¿sí? Pudiendo quedarse el samidar con el beneficio que tendría que haber delegado, con el tributo que tendría que haber delegado al Estado. Por tanto, el samidar constantemente va a tratar de provocar la ruptura de esta relación de dominio que lo hace dependiente del poder central. Es así que entonces, entre el Estado mongol y los samidares, dice Wolf, existía un conflicto potencial siempre latente que va a contribuir a debilitar al Estado mongol y que a la vez va a ser determinante cuando se constituya un vacío de poder para que los británicos actúen sobre ese vacío de poder, ¿sí? Sobre esa relación de dependencia entre el samidar y el Estado mogol, siempre latente de conflicto. Los británicos van a ser el promotor de ese conflicto, ¿sí? Y a la vez van a ser los beneficiarios de ese conflicto. La otra fuente de debilidad va a ser justamente esta dimensión religiosa diferencial entre la población y el poder. Lo que va a provocar una transformación de los intereses económicos en una diferencia de intereses religiosos. Entonces, el poder local va a expresar sus intereses religiosos, o mejor dicho, sus intereses económicos en lenguaje religioso, porque es el lenguaje predominante de la forma de expresión del orden, ¿no? Para cuestionar el orden del emperador, lo que tenés que cuestionar no es cuánto me estoy quedando del tributo, sino que le estoy dando un tributo a quien no corresponde. ¿Por qué? Porque es justamente un musulmán y no es un hindú. O sea, no está dentro de un justificativo cósmico que él se quede con mi tributo, con lo que yo produzco, ¿sí? Por tanto, lo que se va a ir promoviendo es que por diferentes cultos místicos, sean hindúes, sean shiks, ¿sí? Los musulmanes, mugoles, a pesar de que aceptaban las diferencias religiosas, ¿sí? Y además incorporaban la diferencia religiosa a su forma de gobierno, se vayan produciendo diferentes rebeliones religiosas, ¿sí? Primero tenemos la rebelión del Deccan, que es el corazón de la India, el centro del subcontinente indio, en 1647, que va a crear la Confederación Maratha. Ese nombre va a llevar el nombre de un centro bastante dinámico de poder, en el sentido de que va a ir construyendo un poder que se va a ir expandiendo, ¿sí? A partir del centro del subcontinente indio, y esto va a ir justamente socavando
el dominio mogol sobre los linajes que tiene en el centro de su poder, que es la llanura indogangetica. ¿Sí? Sobre este lugar central, más poblado, más dinámico, más productivo, ¿sí? Que es justamente la llanura indogangetica, los linajes hindúes van a ir cuestionando progresivamente el poder mogol. Y esto nos lleva a la tercera fuente de debilidad, que es sumada la dispersión del poder, sumada el disenso religioso, los funcionarios del poder mogol más alejados de este poder central son los que van a ir acrecentando el nivel de intercambio con los europeos. Volvamos al mapa para entender esto. El centro del poder mogol, dijimos, está en la llanura indogangetica. Los europeos se encontraban en la costa, por tanto, más alejados del centro. Los funcionarios del imperio mogol que se encontraban aquí son los que más se beneficiaban del comercio de larga distancia, ¿sí? Y ellos son los que van a actuar también como tercer fuente de debilidad del imperio mogol. En el siglo XVII estaban dadas las condiciones, luego de un siglo y medio de estar asentados los europeos, recién en el siglo XVII están dadas las condiciones para que los ingleses se coloquen como intermediarios, intercedan, actúen y provoquen el disenso interno de los asuntos indios, ¿no? Se metan en los conflictos propiamente indios. Cosa que hasta ese momento ni los portugueses, ni los holandeses, ni los franceses habían intentado hacer, ¿sí? A pesar de tener relaciones con los poderes locales, como vamos a ver. Esto no fue un plan, sino no estaba diseñado a ser así, para poder empezar a partir del siglo XVII a hacerse con el dominio del conjunto de la India, sino fue algo que se fue provocando por el propio carácter del comercio de los británicos en la India, por esta fuente de debilidad, ¿sí? Que tenían el comercio británico en la India, ¿sí? No fue una política coherente, planificada, sino fue un proceso que se fue dando en los hechos, ¿sí? La política de hechos consumados, podemos decir. La conquista de la India, ¿sí? Que se va a dar entre 1765 a 1805. Y vamos a hablar de Bengala y de Calcuta como el lugar clave en que se va a desarrollar el avance de la conquista de la India.